Hoy, 12 de febrero, en nuestro devocional Maranata, el Señor viene, tenemos como título ¿Me atreveré a ser diferente? Y como versículo clave tenemos Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, que dice: Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. La advertencia de que el Hijo del Hombre pronto aparecerá en las nubes del cielo se ha convertido para muchos en un relato familiar. Han abandonado la postura de esperar, de velar. El espíritu egoísta y mundano que se manifiesta en la vida revela los sentimientos del corazón. Mi Señor tarda en venir. Mateo 24, versículo 48. El mismo espíritu de egoísmo y conformidad con las prácticas del mundo que existía en los días de Noé se manifestará en nuestros días. Muchos que profesan ser hijos de Dios se dedican a los asuntos mundanos con una intensidad que niega su profesión de fe. Estarán plantando y edificando, comprando y vendiendo, comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el último momento de su tiempo de prueba. Esta es la condición de muchísimos de nuestros hermanos en la fe. Debido a que abunda la iniquidad, el amor de muchos se enfría. Mi alma se apesadumbra cuando contemplo la tremenda falta de espiritualidad que se manifiesta entre nosotros. Las modas y costumbres del mundo, el orgullo, el amor a las diversiones, el amor a la ostentación, las extravagancias en el vestir, en las casas, en las tierras adquiridas, todas estas cosas están drenando la tesorería del Señor, desviando hacia la gratificación del yo los medios que deberían ser empleados para enviar la luz de la verdad al mundo. Los propósitos egoístas tienen prioridad. Los hijos de la luz y del día no deben amontonar en torno de ellos las sombras de la noche y las tinieblas que rodean a los obreros de iniquidad, a los obradores de iniquidad. Por el contrario, deben permanecer fielmente de pie en su puesto del deber como portaluces, reuniendo la luz de Dios para proyectarla hacia los que están en tinieblas. El Señor requiere que su pueblo mantenga su integridad sin tocar, es decir, sin imitar las prácticas de los impíos. Los cristianos deben ser en este mundo una nación santa, pueblo adquirido, para manifestar las alabanzas del Señor que los llamó de las tinieblas a su luz maravillosa. Esta luz no debe oscurecerse, sino que debe ser más y más brillante hasta que el día es perfecto. La emocionante verdad que ha estado sonando en nuestros oídos por muchos años, el Señor está cerca, estad preparados, no es menos verdadera hoy que cuando oímos por primera vez el mensaje. ¿Estoy del lado correcto? Tenemos muy poco para agregar en esta reflexión del devocional, debido a que está todo tan claro desde el título. ¿Me atreveré a ser diferente? Esta diferencia no radica en nuestros méritos propios, o porque uno puede hacer bien las cosas, o porque yo puedo hacer bien determinadas cosas, o porque yo soy súper buena porque en mí está la bondad que nace de mí misma. No, esa diferencia radica en que nosotros tenemos que fijarnos y estar prendidos, sujetos, como dice acá, firmes a Dios, firmes a la fe en Dios. Y de allí podemos ser diferentes, porque esa diferencia viene de Dios, no de nosotros mismos, no porque nosotros seamos sin errores, sin manchas, sin culpa, sin falencias. Lo único que podemos tener el peligro es de que por la abundancia de iniquidad el amor se enfríe, ese amor a Dios y también hacia los demás. Si yo estoy bien con Dios, voy a estar bien con los demás, con mis hermanos, con mi familia, que es siempre donde uno puede ver las falencias que uno posee en el carácter. Allí uno se manifiesta como es realmente. Ese es nuestro peligro, que se enfríe ese amor. Pero, como dice aquí, tenemos que estar atentos, velando, para que no sea esto algún mensaje liviano. Es decir, somos linaje escogido por Dios. Todos somos elegidos. Todos fuimos elegidos. Nada más que algunos rechazan. Tenemos que estar velando para justamente ser ese pueblo adquirido por Dios. Otro punto a tener en cuenta es cuando nos dice acá:
que la condición de muchos hermanos en la fe es esto, que estaremos más centrados en el egoísmo y más conformes con las prácticas del mundo. Entiéndase las prácticas del mundo, todo aquello que nos aleja de Dios. Cuando decimos todo aquello, nos referimos cuando ponemos mayor atención o mayor foco en una actividad, en una actitud, en un hábito o en un pensamiento que nos quita de enfrente las miras al cielo. Ejemplo, riquezas. La Biblia nos dice que el amor al dinero es el comienzo de todos los males. La vanagloria, el orgullo. También la Biblia nos habla de que el orgulloso se vuelve insensato, insolente, no puede escuchar la voz de Dios y si la escucha, la silencia, como un niño cuando dice, no quiero escuchar, así. Ese es el peligro que corremos nosotros. Por eso nos dice, me atreveré a ser diferente, es un atrevimiento a ser diferente, a no seguir las modas, a no vestirme como se visten los demás o como se visten las mujeres o los hombres por estar en moda, mientras están perdiendo cada vez más su identidad y su integridad física, donde el mostrar, donde la apariencia importa y no la esencia, donde por un like se es capaz de hacer cualquier cosa. Entonces, ahí es donde tenemos que hacer nosotros, ser disonantes, sonar diferentes, ser diferentes. Pero hay que ser valientes. También nos habla aquí del amor a la ostentación, a las extravagancias en las casas, ¿sí? En la ropa, en la forma de vivir. Esto también nos va haciendo cada vez más semejante a el que no es cristiano. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Si posicionamos un cristiano con una persona que no cree en Cristo, no vemos diferencia ni en el rostro, ni en la forma de hablar. No hay refinamiento en la forma de hablar. Los chistes siguen siendo groseros. Existe la obscenidad, ser soez. La forma de vestir también es vulgaridad. Donde más desnudez, supuestamente mejor es la persona o más se la aprecia, aparentemente. Y uno posiciona a un cristiano con un no cristiano y no ve diferencias en las apariencias. Ni hablar cuando vemos las obras o las actitudes. Es más, a veces nos quedamos pensando y decimos, ¿realmente estamos obrando como un cristiano? Porque hasta una persona que no tiene fe en Cristo suele obrar mejor que un cristiano. Es mucho para reflexionar. Es mucho para poder indagarnos nosotros mismos a la luz de la Biblia y pidiéndole a Dios que por favor nos guíe para ser esos cristianos diferentes, ser esos cristianos coherentes, que hacen lo que profesan, es decir, que hay una coherencia entre lo dicho y lo hecho, entre lo que se dice y lo que se hace. Bien, vamos a hacer una breve oración. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, gracias por este devocional, ayúdanos a ser diferentes, como dice. Danos esa valentía, Señor, para poder destacar no por méritos nuestros, sino porque tú vives en nosotros a través de las palabras grabadas en nuestra conciencia, palabras de vida que encontramos en la Santa Biblia, Señor. Te pedimos perdón por nuestros errores. Ayúdanos, Señor, a ser cada vez un poquito más parecidos a Cristo. Cúbrenos con tu misericordia, con tu bondad y purifícanos, Señor, cada día para poder ser cristianos de verdad y poder pasar la prueba y estar felices y gozosos en tu santa presencia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.